Discúlpame una preguntita. Hola, sí, dígame. Sí, mira, yo quiero ir a OCMI. Sí, me parece que está en la calle Sinclair. No me Y ubico es la bien. próxima cuadra. Si quiere la acompaño, yo voy al parque a correr. Sí, bueno, bárbaro, vendría bien. Bueno, venga, venga. Sí, es acá Es al frente. acá al frente. Cuidado con los autos. Acá es. Disculpe, ¿qué es OCMI? ¿OCMI? ¿Me pregunta por OCMI? OCMI es el programa de obesidad y cirugía mini-invasiva que está conformado por un equipo interdisciplinario internacionalmente reconocido y altamente capacitado en la atención integral de personas afectadas por la obesidad. El programa realiza complejas intervenciones quirúrgicas para el descenso de peso, pero el equipo no solo cumple su misión en el campo médico, sino que tiene una mirada donde lo profesional se entrecruza y enlaza con lo humano. Médicos y colaboradores en las distintas áreas entienden que cada paciente no tiene únicamente un problema orgánico, sino una complicación integral. Por eso, con especial dedicación, se encargan también de su contención afectiva y la de su familia, siguiendo valores que representan la filosofía del equipo. La aceptación del problema obesidad como una enfermedad que hay que curar, prevenir y contener. La comprensión y el respeto por el paciente y los seres que lo acompañan. La calidez y el amor ante aquellos que confiadamente se han puesto en sus manos, con la seguridad que la calidad de los servicios integrales que recibirán es inigualable. La honestidad y frontalidad al encarar la consulta, responder las preguntas, asesorar al enfermo. Pero OCMI no es solamente lo que en breves palabras hemos tratado de explicar. OCMI son ustedes, todos ustedes. Y por eso hemos venido a charlar, a que nos cuenten, a preguntarles. Porque si uno no pregunta, ¿no? ¿Cómo sabe? El caso mío es un caso particular, porque yo vine acá porque yo tengo un trasplante renal y corría riesgo mi riñón porque estaba muy gorda, tenía que bajar de peso. Entonces yo prácticamente me entregué a las manos de los médicos, porque cuando a mí me explicaron cómo era la operación y eso, y me dijeron el riesgo que corría al hacerla, todo, yo acepté. Bueno, mi nombre es Graciela, yo ya estoy operada, yo era hipercolesterolémica. Después de operada dejé toda la medicación y las preguntas son lógicas: ¿cómo va a ser la operación? ¿Qué va a pasar después? Algunas las contestan, otras no. Es todo a su momento, o sea, ni se apuran en decir qué es lo que no, ni qué es lo que sí. Y además la dieta sola va a llevar, porque estoy tranquila, me siento recuperada y me siento bien. ¿Vinieron a una consulta más de las tantas que se hacen cuando uno desea bajar de peso? ¿O tenían expectativas distintas? Preguntas, dudas. Bueno, mi nombre es Emilia, tengo 42 años y la verdad que llegué a UMI con un montón de expectativas. Me encontré con un ámbito muy interesante, que fue la charla de primera vez, en el cual pude despejar la mayoría de mis dudas. Realmente fue una charla importante, muy gráfica, con un vocabulario muy claro. Para mí es una operación importante, quizá la más importante. Creo que tiene que ser un antes y un después, obviamente.
yo traía muchas inquietudes personales, pero también algunas que me insistía mi familia. La familia a veces tiene muchos más miedos que el paciente y presiona, pregunta cuál es el índice de muerte, cuáles son los riesgos, cuánto dura la operación. Bueno, básicamente cómo es la cirugía, que es un poco las preguntas del millón para los gorditos, ¿no? Todas esas preguntas las contestan los médicos, las nutricionistas, los cirujanos, los clínicos. Preguntar sin miedo, porque nunca hay preguntas inoportunas. Y todos ellos están dispuestos a contestarles aun cuando ustedes crean que los agobien. Las chicas de administración también responden. ¿Dónde se pueden alojar si vienen de otros lugares? ¿O cómo manejarse desde los distintos puntos de llegada a la ciudad a los centros de atención OCMI? Saben todo, pero todo. Hay un montón de gente que te das cuenta ya cuando viene la cara de felicidad y ella como que necesita contarte el cambio que les cambió la vida. Se juntan enseguida con otros pacientes que están a punto de operarse o están indecisos y le cuentan las experiencias que ellos tuvieron y es como que lo alientan al paciente sabría decirlo para hacer el paso de operarse. Es muy importante la gente operada cuando viene acá y se junta con los pacientes que están por operar porque les cuentan las experiencias de ellos y cómo es todo realmente y la verdad que está bueno. Sí, yo creo que cuando vengo acá al consultorio y me mezclo entre los pacientes veo que han recuperado una vida normal porque tienen una vida más activa, han recuperado una vida normal que uno no la tiene, mientras está con el exceso de peso no la tiene. Ir con el hijo al cine no pueden ir porque no entran en el cine, es realmente subir al colectivo y uno se sienta y nadie se quiere sentar al lado de uno. Distintas dietas, dietas de alcohol, dietas chinas, bueno, tengo un problema hormonal en mi pero bueno, estoy acá porque fracasé en todo y espero no fracasar en esta. Sí, nada que ver, estoy feliz, me cambió el ánimo, me cambió todo, te sentís bárbara. Porque aparte lo que yo tenía era que adelgazaba y engordaba, entonces era terrible porque mi autoestima estaba por el suelo. Y con esto, hace 4 meses que estoy en mi peso, voy al gimnasio, cosa que yo no iba porque, aunque vos no me creas, te discriminan por gordo en los gimnasios. No podés hacer nada, todos te miran mal, es increíble hasta en el gimnasio. Entonces me siento bárbara, la verdad, muy bien. Sí. Me siento mucho más ágil y mucho más contenta y aparte tenés como una especie de paz. Porque, bueno, tu problema de toda la vida, pues yo fui gorda toda la vida, está como solucionado y eso te hace mucho bien. Yo probé todo, no quedó nada, gotas de placenta, pastillas para adelgazar, visitas a un chino que te hacía respirar, todo, bajaba, pero a los 15 días de estar flaca, o más o menos flaca, nunca así como ahora, engordaba, entonces era mucho más fracaso y más doloroso también, bueno, no solamente fracaso, sino el dolor y la autoestima, te vuelvo a decir, se te queda en el suelo. Y he perdido, porque yo de toda la vida he perdido amigas, fiestas, novios, porque claro, era una cosa que no lo podía dominar. Entonces imagínate, si yo esta operación me lo hubiera hecho hace 30 años, me hubiera cambiado más la vida, para mejor todavía. Pero bueno, estoy contenta, muy contenta. Más vale tarde que nunca. Me operé en diciembre del año pasado, estaba con 55 kilos más que en este momento. Bueno, estoy muy contenta, la verdad que me está yendo muy bien y me siento muy contenida por el equipo médico. No quería saber demasiado de la operación, por ejemplo, me daba mucho miedo. Así que en realidad no hice muchas preguntas técnicas en cuanto a la operación. Sí les preguntaba, bueno, cómo estar después, me daba un poquito de miedo esto del estómago nuevo, chiquitito. Si iba a tener complicaciones, esas eran las cosas que más me preocupaban, ¿no? La verdad que les debo
todo, porque la verdad que cada vez que los he necesitado han estado al lado mío, ya sea telefónicamente, con mensajitos de texto, con mails, con consultas acá en el consultorio. He estado súper contenida por todos, así que nada, estoy súper agradecida, los amo profundamente a todos. Ellos estuvieron todo el tiempo al lado mío y para mí fue muy importante. Creo que es una de las cosas más importantes que rescato del equipo médico de OCMI, la contención y el acompañamiento. Y después siempre con una sonrisa, porque uno piensa que también son seres humanos y tienen sus familias y su vida, y bueno, me han acompañado hasta la madrugada a hacerme algún estudio y bueno, esto es impagable. Me costó mucho acostumbrarme a los ritmos. Yo siempre fui una persona sumamente acelerada y esto lo trasladaba a la comida, ¿no? Entonces comía apurada. Bueno, eso fue un cambio muy grande que tuve que hacer, acostumbrarme a comer despacio, a respetar, digamos, los ciertos momentos para cada cosa, cuando es el líquido, cuando es el alimento sólido. Eso me costó mucho y creo que es uno de los grandes cambios que hice. En cuanto a lo personal, sí, me siento mucho mejor, estoy mucho más activa. Si bien siempre me movía mucho, ahora me doy cuenta de cuánto me cansaba antes, cosa que no me pasa ahora. Se ha solucionado mi problema de prediabetes que tenía. No tomo más medicación, por ejemplo, y eso me parece que es bárbaro. Y después, bueno, desde lo social también, me siento mejor, me siento más femenina, me siento mejor con los demás. Fueron muchos cambios. Me animé a dejar cosas que me hacen mal y elegí otros caminos que son más sanos, y incorporar actividad física fue todo un cambio en mi vida. Así que, bueno, estoy muy contenta. Bueno, sí que aprendimos cosas, sí que intercambiamos experiencias, sí que nos conocimos en este ratito que estuvimos preguntándonos, conversando, porque si uno no pregunta, ¿cómo sabe? ¿Cómo sabe quién es ese señor que mira por la ventana abstraído como si buscara las respuestas en la calle, allá abajo? ¿Cómo sabe qué le pasa a esa señora que nos mira amistosamente y entrelaza las manos en el regazo? O esa otra que cierra los ojos y se recuesta sobre el hombro de una niña muy joven que le acaricia el cabello. O aquel muchacho que conversa con las chicas de administración y pregunta y pregunta y pregunta, igual que nosotros. Porque preguntar es tratar de comprender, es acercarse al otro, es intentar conocerlo tendiendo un puente con nuestras palabras, es transitarlo luego, juntos, codo a codo, apoyándonos en la sonrisa, aferrándonos a esa mano que nos tiende solo porque merecemos ser lo que queremos ser. Esa es la única, la mejor forma de llegar a esta meta que hoy o ayer nos propusimos lograr y que ya está tan cerca.